Muy bien, pues buenos días a todos y a todas las que estáis asistiendo a este webinar. Muchísimas gracias por asistir y también si lo veis después en diferido porque os habéis apuntado al webinar y no habéis podido venir, también un saludo a aquellos que nos estéis viendo en otro momento, cuando este vídeo lo convertamos en un vídeo. Hoy estoy con Alasne, que es analista de datos y además responsable de todo el área de formación en Abitu, ah, que va a ser la encargada de, bueno, pues contarnos pues todo lo que hemos preparado para hoy. Y yo llevo toda la parte de desarrollo de negocio y a muchos os he escrito por LinkedIn sobre todo para invitaros a este webinar. Gracias por venir. Los temas que vamos a ver es justo lo que os proponíamos. Son bastantes, ¿vale? Son 8 temas: comparativa de marcas, análisis del sentimiento, conversación analítica, análisis y clasificación de cookies, generación de consultas SQL, desarrollo de datasets, elaboración de predicciones, conversaciones con GA4, ¿vale? Ah, Abajo, en el footer, en la plataforma de Zoom, que es donde hacemos el webinar, tenéis un área de preguntas y respuestas. Podéis ir dejando todas las preguntas que queráis y cuando lleguemos al final, pues dedicaremos pues, el tiempo que haga falta para responderlas. Hemos calculado que en una media hora, aproximadamente 25 minutos, media hora, Alasne da todo el contenido, ¿verdad? Y la verdad es que a mí, vamos, que ya lo he preparado 2 veces y me ha pasado volando, así que espero que lo disfrutéis mucho. Ah, si os parece, algunos ya nos conocéis de los que estáis aquí, hay algún cliente también, gracias. Os voy a contar un poco por qué surge este webinar. Nosotros somos una consultora 100% especializada en análisis de datos para marketing digital y trabajamos como un equipo externo para clientes, para grandes marcas que tienen pues su departamento de marketing digital, su responsable de datos y bueno, pues cuando tienen pues grandes retos en este sentido, pues acuden a nosotros para que les ayudemos. Y también trabajamos con agencias y consultoras en este mismo sentido. Cubrimos todo lo que tiene que ver con analítica de datos para marketing digital y en este camino, claro, estamos en proyectos muy distintos, en muchísimos sectores y los equipos que trabajan con Alasne recurren habitualmente a la IA para ser más productivos en el trabajo. ¿Vale? Es por eso que se nos ocurrió hacer este webinar. Oye, todos estos truquitos, todos estos hacks que hemos ido descubriendo, ¿por qué no hacemos un webinar y los contamos? Y la verdad es que, bueno, pues nos gustó la idea y por eso estamos aquí. Así que, nada, espero que disfrutéis mucho este webinar. Alasne, a partir de ahora yo ya me silencio y todo tuyo. Vamos a por ello. Vamos allá. Bueno, lo primero de todo, empezamos con algo bastante habitual en nuestro día a día, que es la comparativa de marcas y productos. Es muy habitual que un cliente nos pregunte, oye, ¿cómo me está percibiendo la gente? Ya no solo estamos hablando de, pues, oye, saber un poco esos puntos débiles y fuertes que tiene la marca, sino también llegar un poco más a, pues, cómo estoy considerado, cómo me estoy posicionando dentro del mercado en el que me muevo. Entonces, aquí nuestra herramienta de referencia es Shopping GPT. No es ChatGPT, sino la versión de Shopping. En este caso, lo que hacemos es, oye, le vamos a meter un prompt sencillo. Estamos, por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenéis en pantalla, pidiendo una comparativa entre Eroski y Lidl, y simplemente con ese prompt ya nos saca todo un listado donde lo que hace es, oye, voy a cogerte los principales puntos de referencia que usan los clientes, pues la variedad de productos, el precio, la calidad percibida, las marcas, la percepción que tienes de forma más ética o social, y todo esto lo voy a ir analizando uno por uno para decirte cuáles son puntos fuertes y puntos débiles de cada uno. Y a partir de ahí, lo que genero finalmente es un ranqueo. Digo, quién es el ganador de cada una de las categorías y está justificado todo por el análisis previo que hemos visto. Además, si queremos, podemos pedirle más insights sobre cada una de las categorías para poder un poco, pues, sacar esos puntos de mejora e ir optimizando. Y en caso de que seamos, pues, algo muy, estemos muy por debajo del competidor, pues saber qué tenemos que hacer para posicionarnos por encima. Ya no solo
nos quedamos a nivel de marca, sino que muchas veces una empresa pues tiene un producto que le da algún problema o que pues tiene algunos productos que quiere saber si están bien considerados o no. Aquí podemos hacer un prompt más orientado en vez de marca a producto y decirle que compare, entonces en este caso, productos específicos. Y no solo lo hace a nivel general de atributos que tiene cada uno de los productos, sino también puede acceder directamente a los precios en tiempo real. Entonces también es capaz de hacer un análisis totalmente actualizado. Y aquí lo que hace es, oye, tú tienes estos productos, tu competidor tiene estos otros, los comparo y digo cuáles prefieren los usuarios e incluso dar recomendaciones sobre cuándo los usuarios pueden llegar a comprar ese artículo en concreto. ¿Por qué es importante utilizar esta herramienta para este tipo de análisis? Lo que hemos dicho antes, es algo que se hace en tiempo 100% real. GPT lo que hace es acceder a todos los comparadores, las tiendas, los sitios de reseña, a cualquier tipo de plataforma de e-commerce y hace ese análisis justo en el momento en que tú se lo pides. No tira de un histórico de datos previos, sino que entra en directo. Aparte, algo que está siendo cada vez más frecuente es que Shopping GPT se posicione como un sitio de referencia para los usuarios que quieren hacer una compra. Shopping GPT lo que hace es, oye, analizo qué productos o qué marcas son las que más te convienen, las comparo para ti para que sepas cuál es mejor. Si hace falta, te crea una lista de la compra para que tú luego puedas ir a ese sitio e incluso te enlaza a esos sitios web para que hagas la compra directa. Entonces, lo que tenemos aquí es que Shopping GPT ya es un canal más de referencia de compras y es una fuente de ingresos. Entonces, tenemos que saber cómo Shopping GPT nos percibe, cómo nos posicionamos dentro de esta herramienta y poder potenciar esa percepción para que cuando alguien le pregunte por un producto en concreto, Shopping GPT sea el nuestro que referencie. Entonces, tenemos que hacer también esta labor previa de, oye, ¿qué opina la herramienta de mí? En cuanto a limitaciones, pues la misma de todas las IAs. Si los datos no están online, es casi como si no existieran. Si no hay suficiente información de una marca o de un producto en cuestión, la comparativa no va a ser muy eficaz porque no hay datos suficientes. Y luego, si le estamos preguntando a la herramienta por cosas que están más referidas a, por ejemplo, elementos internos o propios de los usuarios o que no son accesibles, imaginaos, pues, por ejemplo, que vosotros tenéis una aplicación móvil, mismamente la de Eroski que hemos visto ahora, y tenéis algún descuento propio. Si le pedimos que compare descuentos de usuarios, no va a poder acceder a ellos porque son propios de cada usuario. Entonces ahí va a estar muy limitado en esa parte del análisis. Otra parte ya complementaria es, oye, ya no solo estamos viendo cómo nos perciben como marca en cuanto a atributos, puntos débiles y fuertes, sino qué es lo que le generamos a esos usuarios, es decir, qué tipo de sentimiento. Entonces, si queremos saber ya las opiniones de los usuarios, lo que tenemos que hacer es irnos a una herramienta especializada. En este caso, lo que veis en pantalla es Manus. Es una herramienta totalmente optimizada para esta parte de, perdón, revisión de reseñas y opiniones. Y en este caso, lo que hacemos es darle un prompt relacionado con, pues, con el Hotel Meliá. Entonces, aquí lo que pasa, según nosotros le metemos este prompt, es que la herramienta te explica lo que va a hacer. Está muy completa porque te explica todas las fases del proceso. Lo primero que hace es siempre buscar muchísimas reseñas, las recopila, después las categoriza y las analiza y lo último que te otorga es un informe final con todo el trabajo anterior. Entonces, tenemos que para este prompt, en el que le decimos revisar las reseñas y opiniones del Hotel Meliá en Barcelona y hacer un análisis de sentimiento numérico que incluya los principales problemas y aspectos positivos, el resultado que nos da es, pues lo que hemos dicho, un análisis compuesto por todo lo que ha ido revisando. Aquí tenéis, por ejemplo, un vídeo en directo que te va haciendo Manu sobre todo el proceso que sigue, de todos los sitios web que visita, y lo que te trae al final es una compilación de documentos donde tenemos todo lo anterior. Es decir, si nosotros queremos ir a acceder únicamente a las reseñas que tenemos en Booking, tenemos un documento específico. ¿Que queremos revisar todas las reseñas del hotel?
que están, por ejemplo, en el perfil de Google My Business, tenemos un documento específico. Si queremos únicamente la parte del análisis del sentimiento, lo tenemos. Pero lo que tenemos al final, sobre todo lo más interesante, es ese primer documento que veis ahí, que es el informe final del que os hablaba. Es donde vienen todas las conclusiones extraídas. ¿Cómo es este informe? Es bastante más extenso, pero lo primero que tenemos ahí es que lo primero que nos da es un análisis de opiniones y de sentimientos. Es decir, nos dice, oye, hay tantas opiniones, tantas son de este número de estrellas y vamos a justificar este sentimiento que nosotros estamos infiriendo con las reseñas que da la gente. Destaca los aspectos positivos, pues, por ejemplo, en este caso que es un hotel, pues el personal, la comodidad de las habitaciones, la limpieza y también todas las áreas de mejora. El coste, la ubicación, pues si tiene suplementos adicionales por ciertos servicios. Y entonces lo que hace es, oye, yo te justifico este sentimiento que percibo en los usuarios con todos estos aspectos positivos y negativos. Sobre todo aquí tenemos la parte de ventajas, que aquí lo que hemos dicho es, oye, lo que hace es coger todos los aspectos de la reseña y hace un análisis de cada uno de ellos de una forma totalmente individualizada. Es decir, va categoría por categoría que pueda ser importante de cada uno de esos servicios y los analiza. Y además el análisis siempre va a ser consistente en el tiempo. Es decir, lo que hace es que si yo analizo de esta forma para este hotel y tú mañana me preguntas por otro, el análisis que voy a llevar a cabo va a ser similar para que si quieres también el día de mañana compararlos, lo puedas hacer. También, por supuesto, tenemos que es una IA, no es una persona que está ahí revisándolo, es una herramienta totalmente objetiva. Entonces, aquí quitamos y dejamos a un lado cualquier sesgo emocional, cualquier opinión, cualquier criterio que sea más propio de una persona y lo que tenemos a cambio es un análisis muchísimo más objetivo y, por supuesto, que está basado en datos. Entonces, es más útil también para nuestro día a día. Aquí veo que en la slide anterior, Alasne, hay una pequeña rata en el título porque era, Sí, era ventajas, sí, 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 he hecho ventajas. ventajas. Nada. Por cierto, No, perdón. aprovecho también para que bebas agua y comentar que mandaremos un vídeo a todos los apuntados, pero la presentación la vamos a mandar a aquellos que estéis asistiendo al webinar y nos contestéis luego a una pequeña encuesta que os vamos a mandar, ¿vale? Porque es una de las preguntas habituales y vamos a compartir la presentación y la respuesta es que sí a los que nos contesten la encuesta, ¿vale? Así que nada, Alasne, te dejo continuar. Sí, la grabación a todos, lo que es el PPT a los de la encuesta. Vale, entonces ahora lo que tenemos en contraposición, las limitaciones. La IA hemos dicho que es muy objetiva, pero tiene el contrapunto de, bueno, es incapaz de entender el lenguaje ambiguo. Hay muchas personas que en las reseñas, sobre todo, pues tienden a ser sarcásticas o hacer alguna frase bueno, que no termina de ser clara, y entonces la IA aquí puede bloquearse un poco y no saber entender el comentario de si es positivo o negativo realmente. Y luego, al final hay muchos usuarios que dentro de una reseña valoran muchísimos aspectos y los entremezclan. Entonces, si decimos algo positivo por un lado, por ejemplo, del precio, pero después criticamos la ubicación, aquí la herramienta puede quedarse también un poco limitada a la hora de decir si la reseña es positiva o negativa o en qué posición estaría. Entonces, aquí sí que, pues bueno, cuanto más clara sea la reseña, más fácil lo tendrá Manus para poder interpretar si es algo bueno o malo. Pasamos al tercer punto, que es la parte de Conversational Analytics. Conversational Analytics es una herramienta nueva que ha salido dentro de Looker Studio Pro. La tenéis justo en el panel lateral izquierdo. Y sobre todo lo que nos va a servir es para poder conversar con nuestros datos. Al fin y al cabo, nosotros estamos acostumbrados dentro de Looker Studio a tener pues, nuestro dashboard, nuestro cuadro de mando e ir viendo nosotros los datos. Sin embargo, lo que va a hacer esta herramienta es permitirnos hacerle preguntas directas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pinchamos en Conversation Analytics y aquí directamente conectamos los datos que queramos. Podemos conectar cuatro tipos de datos. Podemos conectar directamente un dashboard de Looker. También podemos conectarlo directamente con un set de datos de BigQuery. Podemos también enlazarlo con una hoja de cálculo de Google. Y si no, podemos subir un archivo CSV que tengamos almacenado de forma local para que la IA lo interprete. Sería únicamente conectarlo y a partir de aquí se nos abre esta interfaz.
tenemos distintas opciones. Podemos escoger estas preguntas que nos aparecen aquí de forma automática. La pregunta sí, siempre van a aparecer en inglés. Luego, si clicamos en la parte de consulta ejemplos de preguntas admitidas, tenemos estas preguntas sugeridas que también podemos utilizar y que suelen ser bastante útiles. Y si queremos algo todavía mucho más personalizado, podemos utilizar la barra que vemos ahí abajo, donde pone una pregunta y podemos escribir lo que nosotros queramos. Cualquiera de estas tres opciones es totalmente válida. La pega o la advertencia que os tengo que hacer yo aquí es que cuanto más estandarizada sea la pregunta, es decir, cuanto más se amolde a la estructura que vemos aquí en pantalla, mejor va a ser la respuesta. Es decir, va a ser más fiable o la IA va a ser más precisa a la hora de formular. El resultado que vamos a obtener siempre, siempre, siempre va a ser una visualización. Al fin y al cabo nos estamos moviendo dentro del mundo de Looker, entonces es bastante lógico que pues, el resultado sea un gráfico o una visualización. ¿Qué tipo de visualización? Pues depende un poco de lo que le hayamos preguntado. Si le estamos preguntando una progresión en el tiempo, pues seguramente será un gráfico de líneas. Si le estamos preguntando por una ubicación o por el desempeño de una ubicación en concreto, pues un mapa. Pero bueno, en general puede ser o bien una tabla, como estamos viendo ahí abajo, un gráfico de barras, un gráfico de líneas, uno de áreas, uno circular o pie chart, un diagrama de dispersión, un mapa geográfico o un mapa de calor. Tenemos todas estas opciones. Entonces, normalmente estas conversaciones son momentáneas, es decir, yo tengo una conversación y ya está, me olvido. Pero si nosotros somos aquellas personas que tenemos pues una fuente de datos que consumimos con mucha periodicidad, pues por ejemplo, tenemos un dashboard que queremos sacarle información todas las semanas para ver cómo han ido pues, desempeñando nuestras campañas, qué rendimiento han ido teniendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a esta interfaz de Conversational Analytics y gestionar agentes. Aquí podremos crear nuestro propio agente y al final lo que va a ser es un modelo entrenado en el que la herramienta ya va a saber qué datos queremos sacar y cómo queremos verlos. Es para simplificar un poco ese trabajo y no tener que estar metiéndole prompts de ponme este dato así, revísame este dato de esta manera. La gente, como ya está entrenado, sabe exactamente lo que queremos ver en cada uno de los momentos. ¿Ventajas? Pues bueno, al final Looker Studio es una herramienta que está adaptada o pensada para pues, especialistas de marketing y que requiere cierto nivel de especialización para poder sacarle partido, pues conocer las métricas, conocer las dimensiones, saber trabajar con los gráficos, con los filtros. Y sin embargo, con Conversation Analytics podemos crear esos gráficos bastante personalizados sin tener que estar dentro de la herramienta, pues ahí peleándonos un poco con cómo queremos ver la información. Y luego, por supuesto, pues la ventaja típica de cada IA, que es que todas las preguntas las podemos hacer con lenguaje natural, es decir, como si tuviéramos una conversación directa con otra persona. Y si nos vamos ya a lo que acabamos de ver de los agentes de conversación, pues es algo muy automático porque vamos a poder crear un modelo que esté específicamente entrenado para sacarnos los datos que queremos de una forma muy sencilla y muy rápida. En cuanto a las limitaciones, pues de momento las fuentes de datos que tenemos. Hemos dicho que tenemos 4 opciones ahora mismo y sin embargo, si queremos meter datos directamente desde Facebook, Firebase, otras bases de datos que no sean BigQuery o queremos conectarlo directamente a las plataformas de las que queremos traer los datos, pues todavía no podemos hacer. Entonces aquí sí que es la gran pega. Sí que es verdad que podríamos llegar a pues, descargar un archivo CSV e introducirlo manualmente, pero no es lo mismo. Y luego tema de las preguntas. Hemos visto que sí que tenemos preguntas predefinidas, preguntas sugeridas e incluso personalizadas, pero hay veces que podemos estar un poco limitados a la hora de preguntar. Si, por ejemplo, le queremos pedir a la herramienta que haga proyecciones a futuro, que haga un análisis estadístico, que detecte patrones, que saque anomalías, hasta ahí no llega todavía, por lo menos. Entonces son para análisis de datos que ya tenemos y que únicamente pues queremos verlos de una forma más visual y ser capaces de hacer nosotros un análisis más detallado, pero no llega hasta estos niveles que estamos viendo de análisis especializado. Y luego, pues, que es muy reciente. Como habéis podido ver arriba, hay un iconito que indica que está en vista previa, es decir, es una herramienta que ha salido hace muy poquito y esto quiere decir que hay todavía pues, ciertas funciones que no están disponibles o que puede presentar ciertos fallos.
Dentro de estas funciones que no están disponibles están, por ejemplo, la conexión a otras fuentes de datos que acabamos de decir que tiene como limitación. Entonces, con el tiempo sí que esperamos que supla todo lo anterior y que sea una herramienta pues mucho más completa y que nos ayude mucho en el día a día del análisis de los datos. Tenemos aquí otro de los grandes quehaceres que tenemos nosotros en el día a día, que es la revisión de toda la parte de las cookies y del consentimiento. Entonces, ¿qué suele pasar? Que nosotros tenemos que analizar si un sitio web cumple con el consentimiento, con el RGPD, y eso implica que no se estén lanzando cookies no esenciales antes de que el usuario las acepte. ¿Cómo hacemos esto? Pues entramos a la página cuyo consentimiento queramos analizar antes de haber aceptado el aviso de cookies, es decir, sin que hayamos interactuado con él previamente. Y si hemos interactuado con él previamente, pues borrando las cookies para que nos vuelva a salir todo el banner. Y después lo que haríamos sería botón derecho, inspeccionar, y se nos abriría esta pantalla que vemos a la derecha. Iríamos a la parte de aplicación en el menú de arriba y buscaríamos la sección de cookies del sitio web en específico en el que queríamos revisar. Aquí, por ejemplo, hemos cogido el caso de la web de Pronovias, como podéis ver en pantalla. Como veis, tenemos aquí un listado con todas las cookies. Solo tenemos aquí los nombres. ¿Qué hacemos con ese listado? Lo seleccionamos entero, tal cual aparece, y botón derecho, copiar. ¿Qué hacemos después? Nos lo llevamos a ChatGPT con un prompt en el que le digamos, oye, clasifica estas cookies y aquí le decimos cómo queremos que nos la clasifique. Pues quiero que me incluyas, en este caso, el nombre, el dominio, la duración, el tipo, pues si es propio de terceros, la categoría a la que pertenece, si es técnica, analítica, publicitaria y si es esencial o no. Y ahí le pegamos todo el listado que acabamos de ver. Si queremos añadirle más campos, pues por ejemplo, quiero que me detalles la finalidad específica de una forma sencilla. Quiero que me digas el tamaño que tiene para ver si la cookie ocupa mucho. Todo eso lo podemos incluir. Pero lo más básico para hacer este análisis serían estos 5 puntos que vemos aquí. A partir de aquí, esto es lo que nos saca ChatGPT. Es una tabla mucho más clara que la anterior porque hemos limpiado, hemos quitado aquellos datos que no nos interesaban y ya podemos ver exactamente cuáles son las cookies que tenemos dentro del sitio web, su duración y sobre todo lo que hemos dicho antes, si son esenciales o no, que es lo que nos interesa para la parte del cumplimiento. Si hemos entrado a un sitio web y hemos visto que se lanzan estas cookies antes de que el usuario acepte y vemos que la columna de esencial marca que no lo son, aquí tenemos que tener claro que no se está cumpliendo con el RGPD. Si no se lanzan esas cookies y la columna de esencial vemos que pone que sí, que son esenciales, entonces no habría problema. Pero en este caso, por ejemplo, es más anecdótico que real, pero bueno, sí que, por ejemplo, estaríamos incumpliendo el RGPD porque están lanzando cookies no esenciales antes de que el usuario acepte. ¿Cuántas soft audits te pido de aviso de cookies, verdad, Alasne? Pues yo te diría que una al día por lo menos. Aquí voy con también una sorpresita para todos los asistentes. De manera proactiva, cuando vemos pues, una marca o un cliente con el que trabajamos o nos gustaría trabajar, solemos bichear un poco en el aviso de cookies y les solemos pasar pues 3 puntitos de mejora para ver si están cumpliendo, si tienen bien puesto el consent mode, si están lanzando cookies, pues eso, no, que no se pueden aceptar sin consentimiento. Y todos aquellos que estéis aquí, si queréis, nos escribís después del webinar y le echamos un vistacillo rápido, ¿vale? No todos de golpe, ¿vale? Que Alasne tiene solo 8 horas al día de trabajo, ¿vale? Pero nos lo decís y con mucho gusto os podemos decir si lo tenéis bien puesto o no y qué hay que hacer para mejorarlo. Eso es. Además, que es algo que está muy entretenido de hacer, ¿eh? Al fin y al cabo, porque al final ves muchas cosas interesantes con las cookies. Entonces, las ventajas, lo primero, oye, podemos identificar las cookies, al fin y al cabo sabemos exactamente todo lo que queremos saber sin necesidad de estar ahí pues mirando una por una dentro de esa tabla que hemos visto que es pues bastante incómoda de analizar. Y luego, por supuesto, tenemos la parte del cumplimiento normativo. Cada vez estamos viendo que hay más sanciones, más problemáticas, más crisis reputacionales incluso con el tema de los incumplimientos del RGPD. Entonces, si corregimos el tema de las cookies y vemos que está todo correctamente gestionado, pues
evitamos toda esta problemática. En cuanto a limitaciones, podemos detectar problemas fácilmente con este procedimiento que acabamos de ver, pero si tenemos que después hacer cualquier tipo de intervención, pues hoy hemos visto que son cookies no esenciales, como en el ejemplo. Todo eso debe ser algo que se debe abordar de forma manual. Tiene que entrar un especialista, pues, a corregir ese CMP, a integrar las cookies, a condicionarlas correctamente, y es una intervención pues bastante compleja. No larga en el tiempo, pero sí que requiere de cierto nivel de especialización. Bueno, luego tenemos la parte de generación de consultas SQL en BigQuery. Al fin y al cabo, BigQuery ganó un poco, bueno, ganó bastante relevancia cuando se hizo el paso de Universal a GA4 y sobre todo tiene este interés porque es un repositorio masivo de datos. Entonces, lo que nos permite es, pues sobre todo, almacenar ahí cualquier dato de cualquier fuente. Tenemos ahí un repositorio masivo, pues ya sea de GA4, de nuestras plataformas publicitarias, de nuestras redes sociales, de nuestro CRM, podemos volcar ahí toda la información e integrarla. Y además, tiene la ventaja añadida de que esos datos son en bruto, es decir, no están preprocesados por esas plataformas y adicionalmente esos datos son maleables, es decir, los podemos personalizar, modificar e incluso pues crear nuevos campos. ¿Qué pasa? Que para ello lo que necesitamos son consultas SQL. Las consultas SQL, pues, como su nombre indica, requieren de conocer el lenguaje SQL. Y eso también pues, puede ser un stopper para muchos que sí que quieren llevar a cabo este tipo de análisis de procesos, pero que no saben cómo utilizarlo. ¿Qué pasa aquí? Pues que entra en juego Gemini. Gemini, que es el asistente de Google, lo que al final hace dentro de BigQuery es ayudarnos con la creación de esas consultas. ¿Cómo? Pues tenemos el icono de Gemini ahí arriba y simplemente lo que le tenemos que decir es lo que queremos que haga esa consulta SQL. Aquí, por ejemplo, le estamos diciendo, oye, busca todos los eventos que contengan form y dime cuántas veces se ha lanzado cada uno. Aquí estamos viendo una vez más que es lenguaje 100% natural. Entonces, aquí no estamos entrando con lenguajes técnicos, no le estamos pidiendo a la herramienta que analice cualquier dato de una forma muy técnica, simplemente le estamos diciendo, sácame este dato. Entonces, lo que hace aquí Gemini es, te proporciona este código en SQL, ya te lo ha creado, te permite revisarlo por si quieres hacer algún cambio, te dice cuánto va a consumir dentro de la herramienta, porque al fin y al cabo BigQuery es una herramienta de pago por uso, entonces por si acaso te avisa antes de lanzarla para que tú puedas valorar si la lanzas o no. Y aparte, si queremos modificarla, pues para que se adapte mejor, pues lo podemos hacer. Una vez que estemos de acuerdo con todo, le damos ese botón azul que tenemos ahí que pone insertar y directamente nos lo pega en la interfaz de BigQuery. Y nos saca el dato. Aquí abajo ya ves que pone cuántos forms se han iniciado, cuántos forms se han enviado y cuántos se han enviado con éxito. Y con esto ya estaría la consulta SQL realizada. Teníamos el dato y ya habéis visto que es un proceso muy simplificado si lo comparamos al contenido que tendríamos que crear, si no, tendríamos que crear una consulta SQL desde cero. Entonces, vemos que es un proceso muy simplificado. ¿Ventajas? Pues al final lo que hemos dicho antes, ya no estamos requiriendo esos conocimientos tan avanzados de SQL, sino que simplemente le estamos preguntando a Gemini, oye, ¿cómo hago esto? Y él mismo te lo hace por ti. También tenemos la opción de, oye, no solo hámelo para este tipo de fuente de datos, sino hámelo para cualquiera. Podemos trabajar lo que hemos dicho antes, con cualquier fuente de datos que tengamos integrada dentro de BigQuery. Lo que hemos dicho, Google Analytics, Meta, HubSpot, Firebase, Facebook, cualquier cosa que se os ocurra, se puede volcar ahí. También lo bueno es que lo que hemos dicho también antes, son consultas conversacionales. No necesitamos meter un prompt técnico, no necesitamos empezar a meter ahí código ni nada. Son preguntas sencillas, directas y no hace falta ni que las elaboremos mucho porque la herramienta deduce por sí sola bastantes cosas. Lo malo lo que le podemos buscar ahí un poco de inconveniente, pues oye, tenemos que conocer nuestros datos. Sí que es verdad que no necesitamos conocer SQL, pero sí tenemos que saber con qué campos contamos dentro de esa fuente de datos, qué dimensiones, qué métricas están dentro de esa fuente de datos, sobre todo para saber si la herramienta va a poder extraer esa información y un poco para valorar cómo la va a aterrizar. Y si, por lo que sea, también tenemos un poco de conocimiento o somos capaces de entender SQL mínimamente para poder revisar
esa consulta que nos prepara Gemini, pues mejor que mejor. Pero lo imprescindible aquí realmente es conocer nuestros datos. Luego tenemos aquí el punto 6. Este es bastante más complejo desde el punto de vista técnico, pero bueno, es muy asumible y muy útil. Al fin y al cabo, nosotros cuando trabajamos con volúmenes masivos de datos, sobre todo pues para hacer prototipos, para empezar a hacer debugs, para empezar sobre todo a entrar esos modelos de marketing mix modeling que están últimamente tan en boca de todos, pues lo que hacemos para poder hacer ese proceso previo de entrenamiento de una forma muy rápida, muy sencilla y sobre todo sin perjudicar los datos reales de los clientes es emplear datasets de prueba que se llaman modo de entrenamiento. Lo hemos usado Vale, para las demos de Meridian, ¿verdad? eso es. Sí, 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 sí. También hemos desde probado con este... otros modelos, pero sí, sí. Sobre todo No, Meridian. hace 2 meses pues creamos una demo ficticia de Meridian porque no podíamos usar datos reales de clientes y bueno, pues sí que hemos tenido varias reuniones con directores de marketing, sobre todo de paid media, algunos de datos, para explicar cómo funciona Meridian, que es pues eso, el modelo de Mix Modeling de Google, que ya es pues, gratis y abierto a todo el mundo. La verdad es que es difícil usarlo, ¿no? Porque básicamente es un poco complejo en cómo meter los datos, pero los resultados son muy buenos. Entonces, para hacer el modelo y enseñar qué tipo de gráficos arroja, Meridian, para saber un poco pues, cuáles son los canales que mayor conversión y mayores ventas te están dando, tanto offline como online, hicimos un dataset como este, ¿verdad? Mm. Sí, la verdad es que en este caso fue para una demo, pero también en entrenamientos generales de los modelos solemos utilizar este tipo de datasets porque al final es lo que nos va a permitir detectar esos errores que puede tener la plataforma y también para ver un poco pues, qué puntos de mejora le podemos aplicar al modelo antes de llegar a aplicárselo al cliente. Pero sí, para esa demo que tú comentas, Antón, tiramos de un dataset de prueba pues, para poder ilustrar perfectamente cualquier gráfico, cualquier conclusión que saque, en este caso, Meridian. Por cierto, otra Entonces, cuña publicitaria. Si alguien quiere ver una demo de Meridian, que la hacemos en media horita, también os escribís y os enseñamos cómo funciona, sin ningún compromiso. sí. Como usos de Meridian, sobre todo lo que podemos hacer es enfocarlo a las predicciones de venta, sobre todo, o por ejemplo también a esa parte de análisis de los canales de conversión que comentaba Antón. Al fin y al cabo, nosotros invertimos muchísimo dinero en cualquier plataforma publicitaria y queremos saber cuál rinde mejor y también qué pasaría si invierto más o menos en cada una de ellas. Entonces, Meridian, por ejemplo, sí que proporciona muchos insights sobre, oye, dónde invierto y cómo tengo que invertir y qué resultados voy a tener si hago esto. Entonces, volviendo un poco a la parte de los datasets y cómo generamos toda esta parte del modelo de marketing mix modeling, lo que hacemos aquí es, una vez más, en este caso dentro de Gemini, decirle, oye, necesito un dataset que esté en CSV con datos de venta de un e-commerce y un histórico de años, de 2 años por lo menos de antigüedad y que tenga granularidad semanal. Aquí lo que hace ya Gemini es, oye, te pongo un fragmento del código y te explico lo que incluye este dataset. Te explica cada uno de los campos que se van a incluir dentro de él y lo que quiere decir. Por ejemplo, tenemos número de pedidos, pues la cantidad total de pedidos, artículos vendidos, el número total de artículos. Entonces te va explicando todos los campos. A partir de aquí, pues nos quedamos un poco limitados. ¿Por qué? Porque aunque Gemini es una herramienta muy potente, si queremos que genere una tabla muy grande, ya vemos que se queda un poco corta. Entonces, lo que nos dice el propio Gemini es, oye, yo hasta aquí no llego, pero te aconsejo generar un script de Python. En fin, si le dices que sí, que estás de acuerdo en, en ese script de Python, no tienes que crearlo tú mismo, sino que te lo genera el propio Gemini. Te lo crea ahí y te puedes descargar ese archivo. Además, lo puedes adaptar en todo lo que necesites. Oye, que no quiero que la divisa sea en dólares, quiero que sea en euros, quiero que el separador sea en puntos y no comas, quiero que me metas esas dos columnas que tú no me has incluido previamente. Lo puedes modificar como tú necesites. Coges este script de Python y lo que haces es moverte hasta Colab o Google Colab, como lo prefieres llamar. Es una herramienta que tiene Google en el que básicamente lo que haces es generar y sobre todo pues, ejecutar código, código en Python. Es un al final lo que hace también es pues, ayudarte un poco a trabajar con ese código. No solo es que tú lo puedas ejecutar ahí,
sino que te dice si hay algún tipo de error, te lo corrige y al final te ayuda a aplicar. Entonces, lo que hacemos es copiar ese código en Colab, lo trasladamos aquí y una vez ejecutado, ya tenemos nuestro set de datos. Lo que se nos genera es ese archivo CSV que le habíamos pedido, que podemos descargarlo de una forma cómoda y vemos un resultado ya bastante más claro que lo que veíamos en las fases previas. Es un set de datos en el que incluíamos pues, toda la información, desde la fecha de inicio, todas las ventas, los clientes, la inversión que hemos realizado y con eso nos vamos a que pues, tenemos un set de datos completo en muy poco tiempo, porque al final sí que hemos visto que nos movíamos de Gemini a crear un código en Python, a movernos a Colab, pero realmente esto en cuanto a tiempo no llega a más de 5 o 10 minutos. Entonces es muy fácil hacerlo y reduce muchísimo el tiempo, porque si tuviéramos que crear este dataset de una forma más manual, podríamos tirarnos horas. En este caso lo hemos reducido a escasos minutos. Luego, también hemos visto que los datos los tenemos personalizados, es decir, no es que hayamos cogido un set de datos que hayamos visto en otra web y lo hayamos aplicado a nuestro caso, sino que es algo que hemos creado nosotros desde cero con las especificidades que nosotros necesitábamos. Es decir, si necesitábamos incluir este campo, se lo pedíamos a la herramienta. Y queríamos cambiar este formato, se lo pedíamos a la herramienta. Entonces, es algo muy customizado y muy adaptado a las necesidades de cada proyecto. En cuanto a las limitaciones, pues bueno, al fin y al cabo, la parte del conocimiento técnico. Sí que es verdad que nada de lo que hemos hecho es excesivamente complejo, pero tenemos que entender mínimamente un poco las herramientas con las que trabajamos, sobre todo pues para saber valorar qué es lo que nos falta. Si, por ejemplo, antes hemos dicho, oye, aquí hay un error de divisa, me has puesto dólares cuando yo quería euros, o el separador que has utilizado no es el correcto, pues todos esos campos, esos fallos los tenemos que saber identificar correctamente. Esa es la parte del conocimiento técnico que nos hace falta para esta parte. Con todo ello, ¿qué podemos hacer con ese set de datos? Pues lo que os adelantaba antes un poco, Antón, irnos a la elaboración de predicciones, en este caso la creación de un modelo de marketing mix modeling. ¿Cómo lo hacemos? Pues oye, vamos a coger este CSV, el mismo que teníamos antes, y simplemente lo vamos a cargar en ChatGPT para que nos diga pues un poco qué es lo que pasa. Y le pedimos que nos haga una predicción. De hecho, lo que le hemos dicho exactamente es, a partir de los datos del CSV, aplica los algoritmos necesarios para predecir el volumen de ventas para las siguientes 20 semanas. Explica cómo lo has hecho. Entonces, justo la herramienta lo que hace es eso. Oye, pues lo primero que he hecho es cargar y limpiar los datos, he modelado todas las series temporales y te dice qué modelo ha utilizado para hacer este modelado, te he generado la predicción y te voy a hacer una visualización. La visualización que hace ChatGPT es muy básica. Al fin y al cabo es una herramienta que no está pensada realmente para toda la parte visual y de creación de cuadros de mano. Entonces, ¿qué podemos hacer para no quedarnos tan escasos? Pues podemos irnos a una herramienta que sí que esté más orientada a la parte de visualización, en este caso Claude. Con la misma predicción con el mismo set de datos que hemos utilizado en el paso anterior, nos vamos a Claude, lo pegamos ahí, mismo prompt, y el resultado ya veis que es 100% diferente. Aquí lo que tenemos es un dashboard real, completo, interactivo y que al fin y al cabo lo vamos a poder también adaptar a lo que nosotros queramos ver y nos va a permitir visualizar de una forma mucho más eficaz y eficiente toda esta parte de predicción de ventas que le habíamos pedido a la herramienta. Entonces, aquí sí que podemos llegar a sacar conclusiones de cuántas ventas preveo en cada uno de los momentos. ¿Ventajas? Pues lo dicho, vamos un paso por delante. Al final no estamos jugando con datos históricos, estamos trabajando con datos a futuro. Entonces, si vemos que hay algún problema a futuro, pues no vamos a llegar a producir el stock suficiente para cubrir las ventas. Podemos corregir ese problema y anticiparnos. Entonces ya no lo vamos a tener en ese futuro. Si vemos que vamos a tener muchísima proyección, o vamos a aprovecharla y vamos a vender muchísimo en esa época. Al fin y al cabo, son proyecciones muy rápidas y, lo dicho, muy fiables. Además, ya hemos dicho que nos podemos mover de plataforma a plataforma. Este set de datos que hemos creado en el paso anterior nos vale para ChatGPT, nos vale para Claude, y si nos vamos a una tercera, nos valdrá para esa tercera, porque la mayoría de IAs interpretan muy bien los datos en CSV. Aquí podemos combinar todas las que queramos de una forma bastante eficiente. Por ejemplo, ChatGPT
sé que hemos dicho que no es muy potente para crear visualizaciones, pero sí que podría ayudarnos para analizar el proceso y extraer conclusiones a partir de esos datos. Y Claude, sobre todo, nos va a acompañar mucho en la parte de monitorización, de control visual, de poder ver los datos de una forma muy clara y sencilla. Entonces, combinando ambas, podemos ir sacando las conclusiones y podemos mejorar la toma de decisiones. En cuanto a limitaciones, pues que al final las predicciones, o los que nos movemos en el mundo de las predicciones, sabemos que es un proceso que hay que repetir. Es decir, no lo hacemos hoy y nos olvidamos para siempre. Es un proceso iterativo. Entonces, sí que le vamos a tener que ir metiendo datos, cuantos más mejor y cuanta mayor calidad o granularidad tengan esos datos, también mejor, pero lo vamos a tener que ir haciendo de forma progresiva, es decir, lo vamos a tener que ir actualizando en el tiempo. ¿Quiere decir esto que vamos a tener que estar haciendo día a día? No. Con hacerlo pues, una vez al mes, una vez cada 2, 3 meses sería suficiente, pero sí que hay que tener en mente que es un proceso que hay que estar repitiéndolo para poder construir un modelo que sea de calidad y cuyas predicciones sean fiables. Luego llegamos al último punto en este caso, que es conversaciones con GA4. Una de nuestras preocupaciones sobre todo ha sido siempre que pues, los datos muchas veces se quedan ahí bastante estáticos, que no se llegan a entender y lo que buscamos siempre es facilitar la interpretación de esos datos y por sobre todo la toma de decisiones basada en los datos para que puedan ser decisiones pues, más fiables y sobre todo más eficaces. Entonces aquí sí que gracias a la IA hemos podido mejorar bastante este proceso. ¿Cómo? Pues combinando Claude, que lo hemos visto antes para la creación de visualizaciones, y Advisor, que sobre todo se enfoca un poco en esa integración de fuentes de datos y también pues ayuda a ese análisis. Aquí lo que haremos será activar nuestras cuentas de Claude y Advisor, sin problema, y dentro de Advisor seleccionaremos las fuentes de datos con las que queramos trabajar. Tenemos aquí bastante selección de fuentes de datos, pues Google Analytics, Search Console, Facebook, MailChimp, WooCommerce, tenemos una gran variedad. Y a partir de aquí, cuando ya los tenemos todos añadidos, ya nos podemos ir a Cloud. En Cloud iremos aquí, buscaremos Advisor, lo integraremos y ya tendremos las dos plataformas unificadas. Y con esto ya estaría, ya podemos empezar a meterle prompts para que nos genere todos los informes que necesitemos. Por ejemplo, aquí lo que le hemos dicho es, haz un resumen del rendimiento de mi web del último mes, que es lo más destacable. Al fin y al cabo, lo que le estamos pidiendo aquí es, oye, detéctame anomalías, detéctame patrones, detéctame algo que se salga de lo habitual. ¿Qué va a hacer Claude a cambio? Pues te va a explicar todo el proceso que has seguido. Al fin y al cabo te dice, oye, he cogido estas fuentes de datos, he cogido estas métricas, he hecho estos cálculos y te saca un resumen en general. Sobre todo, pues, de cosas que él interpreta que son cifras importantes, que son cosas muy positivas o incluso cosas negativas. Por ejemplo, aquí lo que te reseña es, hoy has tenido 1,4 millones de usuarios activos, 2,8 millones de sesiones, 4,8 millones de páginas vistas, la duración de la sesión, los usuarios nuevos, las fortalezas, pues, por ejemplo, qué fuentes de datos las más potentes, qué tipo de dispositivos los más utilizados y todo eso te lo saca de una forma muy directa y muy sencilla. Y aparte lo complementa, como hemos dicho antes, con un dashboard. Estos dashboards siempre son actualizados y también son interactivos, con lo cual podemos ir adaptándolos a nuestras necesidades. ¿Qué más podemos pedirle? Oye, nuestros usuarios de redes sociales, ¿desde qué plataforma específica, Facebook, Instagram, LinkedIn, interactúan más con nuestro contenido antes de convertir? Es decir, ¿cuál de estas redes sociales colabora más o aporta más antes de que los usuarios conviertan? Entonces, con esto lo que hace es, oye, te ranqueo todas tus redes sociales, no solo las que me has puesto de ejemplo, sino todas las que yo sé que tienes y que has conectado, y te digo cuánto porcentaje de conversión suponen, qué número de conversiones exactas, cuántas de ellas han supuesto un punto de entrada hacia la web, desde qué URL, y también te valoro cómo funciona cada una de ellas de cara a la conversión, es decir, cuál es la mejor plataforma, ya no solo desde el punto de vista numérico, sino la que tiene una mayor calidad. Y a partir de ahí genera recomendaciones estratégicas. Pues por ejemplo aquí te dice, oye, Twitter tiene muchísima calidad de conversión, un 10,5%. Oye, potencialo, que es muchísimo.
Oye, Instagram tiene muchísimo engagement, pero tiene poquita gente. Potencialo, genera contenido, hace que haya más usuarios. Pues todas estas recomendaciones también son muy importantes porque al final no solo nos quedamos en qué pasa con mis datos, sino qué hago con ellos. Y ya el último ejemplo que tenemos aquí es, oye, basado en las tendencias actuales, ¿cuántas conversiones podemos esperar al próximo mes? Esto es un poco lo que veíamos antes de la predicción, pues lo hacemos en vez de basándonos en datos históricos más masivos, lo hacemos con datos históricos un poco más acotados. Si no tenemos ese volumen que hemos visto antes que necesitábamos tan amplio, pues si tenemos algo más acotado, también podríamos hacer algo. Y en este caso, nos vuelve a devolver un dashboard muy detallado, lo dicho, interactivo, lo podemos modificar y que al final nos proporciona esa proyección de conversiones. Y todo esto está hecho con datos 100% reales de cliente. En cuanto a ventajas, lo dicho, es muy sencillo de utilizar. Ya hemos visto que hay que hacer dos conexiones y a partir de ahí es lenguaje natural 100%. También hemos visto que podemos conectar un gran número de fuentes de datos. No solo nos quedamos en la parte de web, sino que podemos ir a app, a redes sociales, a plataformas publicitarias y podemos hacer un análisis conjunto de todas ellas y de forma pues, muy sencilla y unificada. En cuanto a limitaciones, bueno, lo primero que veis ahí es que hay limitaciones en cuanto al volumen de datos. No quiere decir que tengamos limitación realmente en el análisis, sino que cuando la herramienta, en este caso Cloud, detecta que hay un volumen muy alto, lo que hace es avisarte de, oye, se va a analizar muchísimo el volumen de datos. ¿Quieres seguir? Pues, y tienes que estar, pues, de vez en cuando darle a continuar, continuar para que la herramienta siga y no se frene cuando vea que hay mucho dato que analizar. Y luego, un último punto que sí que es bastante típico o común, es que, claro, la IA, en este caso Claude, coge los datos, los interpreta, pero es que el conocimiento de negocio o esa parte de experiencia estratégica solo lo tenemos los que trabajamos dentro de esa empresa o el propio cliente. Entonces, puede hacer recomendaciones que no sean tan interesantes o tan pertinentes y que haya que valorar desde un punto de vista pues, más crítico y con más conocimiento o más bagaje de trabajo con la empresa. Entonces, pues esas recomendaciones, revisarlas y juzgarlas con una mayor perspectiva. Y luego esto último es totalmente actualizado, de hecho está como bonus track, porque es reciente, cuando digo reciente es de ayer, literalmente. Justo ayer Google publicó como novedad eh, una beta que se llama A-Power Chat, que lo que hace básicamente es agregar un chat a la interfaz de Google Analytics, al que podemos acceder pues, desde la barra de búsqueda, desde el iconillo este que veis ahí con un símbolo de mensaje, y va a ser un chat que va a utilizar un lenguaje conversacional también para poder ayudarnos a interpretar los datos que veamos dentro de Google Analytics. Lo bueno, pues lo dicho, facilita mucho la interpretación de los datos, ayuda a analizarlos de una forma muy sencilla y lo malo es que todavía pues, requiere algunas mejoras. Hay veces que no es capaz de devolverte una respuesta concreta y que al fin y al cabo pues estaba todavía un poco limitado en cuanto a sus respuestas. Sin embargo, pues aquí ya nos da ciertas pistas sobre lo que Google pretende hacer y que sí que quiere apoyarse bastante en la IA para acercar esos datos a los usuarios. Pero bueno, lo dicho, esto es reciente, bueno, más reciente imposible. O sea que ya veremos cómo se va desarrollando. Entonces, ahora sí que sí, si queréis, entramos en el turno de preguntas y respuestas. Cualquier duda, bienvenida. Estupendo, Alasne. Oye, muchísimas gracias. Bebe agua, porque madre mía, menudo pitch nos ha soltado. A mí me ha parecido súper entretenido y súper útil, así que enhorabuena. Sí, nos han ido dejando varias preguntas a lo largo del webinar. Voy a empezar por una que justo habla del último punto, que es más reciente, y luego ya voy con el resto de otras secciones que has ido comentando, ¿no? La primera es si puedes comentar brevemente si las herramientas mencionadas, Cloud y Advisor, son gratuitas o de pago. Vale, las dos tienen un coste asociado a su uso. Cloud ronda, bueno, la licencia, pero que es la que haría falta para este caso que hemos visto, son los 18 euros al mes. Y luego Advisor es un poquito más cara, está a 49 o así, 48 euros al mes, pero si antes de comprarlas sí que os aconsejo aprovechar el trial que hay, el periodo de prueba,
que es gratuito y tenéis 2 semanas para ir probándolo y ver si os convence o no. Vale. Luego la otra pregunta es que al igual que aprovechamos la IA para hacer pues una auditoría rápida del aviso de cookies, si también la usamos para pues eso, encontrar errores en el tracking web o app de, de una marca. Hemos hecho pruebas, siendo sincero, porque al final sí que hacemos muchas auditorías y si podemos quitar trabajo o sobre todo las tareas repetitivas o mecánicas, pues reducirlas al mínimo posible, está bien, pero la IA para hacer esa parte de análisis del tracking no funciona para nada, arroja conclusiones terribles y vamos, luego o sea, comparas la realidad con la revisión que te ha hecho la IA y no, Fenomenal. no, no. De todas formas, mira, si das a la siguiente slide, que la dejamos de fondo por si la gente se quiere apuntar, Sí. eh, en hola@ditu.ai nos podéis pedir, pues eso, cualquier soft audit dentro de lo razonable sobre, pues eso, vuestro aviso de cookies o el tracking, ¿vale? Es una manera de empezar la conversación. Tengo alguna pregunta más por aquí, Alasne. Esta tiene que ver con la primera parte de la presentación, a ver si es diferente ChatGPT normal de ChatGPT Shopping, ¿vale? Y a ver si Vale. Shopping es una herramienta gratuita o de pago. Vale, vamos por partes. ChatGPT y Shopping GPT son herramientas muy similares en cuanto al uso, es decir, a la hora de hablar con ellas, pues sigue siendo un prompt conversacional, hasta ahí las dos idénticas, pero sí que hay bastantes diferencias y las dos que yo suelo destacar más son, lo primero de todo, que ChatGPT es para consultas generalizadas, es decir, le puedes preguntar casi cualquier cosa y que Shopping GPT está muy enfocado a la parte de e-commerce, pues a toda la parte de hacer consultas sobre productos, a asesorar sobre la compra, crear listas, hacer comparativas. Entonces, esa es la primera diferencia. Y la segunda, que es la más importante en este caso, o por lo menos para mí, es que ChatGPT se basa en un modelo de datos que utiliza un histórico que tiene la herramienta. No busca los datos a tiempo real. Y sin embargo, Shopping GPT sí que accede a la información justo cuando tú se lo pides en directo, como hemos dicho antes. Entonces, sí son diferentes. Y en cuanto al coste, las dos son gratuitas, tanto ChatGPT normal como Shopping GPT. Tienen versiones de pago, pero poder utilizarlas es gratuito. Lo que pasa es que la gente suele pensar que Shopping GPT es de pago, es porque tú cuando vas a buscar los modelos que tienes disponibles no aparece por defecto. Lo que tienes que hacer es activarlo. Y para ello, justo cuando entres en ChatGPT, en el panel lateral izquierdo hay un área que se llama GPT Store, tiene un iconito así con 4 puntos en forma de cuadrado, y ahí tienes todas las IAs más especializadas. Pues hay algunas más enfocadas a la generación de contenido, hay algunas más enfocadas a la búsqueda de recursos académicos, y ahí dentro está también Shopping GPT. Ahí la puedes activar y es gratuita y la puedes usar sin problema. Entendidísimo. Mira, tenemos otra pregunta por aquí que está más relacionada con el modelo de predicción, ¿vale? Vale. Aparte de estar basado en datos históricos, ¿se podría cambiar el modelo para hacer predicciones? He leído Eh, dos veces la pregunta y entiendo que se refiere, la entiendes, ¿no, Alasne? ¿O lo tienes Repítemela, por claro? favor. Mira, aparte de estar basado en datos históricos, ¿se podría cambiar el modelo para hacer predicciones? Esto es relacionado con el modelo de predicción. Entiendo que es relacionado con lo que hemos comentado de Marketing Mix Modeling. Vale. El modelo de marketing mix modeling siempre se basa en datos históricos, es decir, cojo un volumen masivo de datos. Lo ideal es, para concretarlo más, a partir de 2 años de datos de calidad, podemos crear ese modelo de marketing mix modeling y siempre coge esos datos históricos, ese volumen masivo de datos históricos. Y a partir de ahí es lo que utiliza para inferir qué va a suceder en el futuro. Entonces, si no tenemos ese volumen de datos y no podemos tirar de ese histórico y queremos hacer aún así predicciones, lo que tenemos es la última opción que hemos visto de conversaciones con GA4, que al final lo que sí que podíamos hacer es coger el volumen de datos que tengamos actualmente, sea cual sea, unificar las herramientas dentro de, en este caso, de Cloud, y a partir de ahí sacar datos bueno, sacar información o predicciones con datos más actuales. Pero hasta ahí podíamos Sí, llegar, sí la que verdad es que necesitamos siempre datos. es una pregunta un poco rara. Es decir, ah,
Es decir, todas las preguntas son buenas, pero realmente es un poco lo que acabas de contestar. Luego, otra cosita. ¿Es fiable usar ChatGPT para gestionar todo lo de las cookies? Sí y no. O sea, lo que hemos visto hoy. Por un lado, para toda esa parte previa de coger las cookies, limpiarlas, clasificarlas, pues para tener únicamente aquellos datos que nos interesen sin tener que estar en esa interfaz que hemos visto que era un poco difícil de analizar, sí que nos sirve. Es decir, nos limpia mucho, nos limpia esos datos y nos facilita mucho la labor de un posterior análisis. Pero no va a quitar de que nosotros tengamos que darle un segundo repaso, porque al final no podemos confiar 100% en la IA y dejar algo tan importante pues, a merced de una herramienta que puede llegar a fallar. Y lo segundo, la parte de gestión, lo que es gestión, la IA no es capaz de gestionar las cookies. Al fin y al cabo, te sirve para hacer ese trabajo previo que hemos dicho antes, pero si hay que hacer algún cambio, si hay que implementar un CMP, si hay que condicionar el lanzamiento de las cookies a la aceptación de los usuarios, eso es un trabajo manual y no es capaz de asumirlo ni ChatGPT ni ninguna IA. Eso es algo que hay que asumir internamente y que es una responsabilidad que hasta la propia Agencia Española de Protección de Datos deja en manos de los gestores de la web. Fenomenal. Mira, tenemos dos preguntillas más, yo creo que nos da tiempo. ¿Lo de Conversational Analytics es una herramienta aparte o tiene un coste? ¿Cómo funciona? Vale, Conversational Analytics forma parte de Looker Studio, pero es parte de Looker Studio Pro. No está en la versión gratuita, vamos a decirlo así, de Looker Studio. Como sé que una pregunta va a ser el coste, pues el coste son en torno a 9 euros al mes por proyecto. Entonces, sí que tiene un coste lo que es el Looker Studio Pro, no tiene un coste Conversational Analytics. Fenomenal. Y luego tengo alguna última, aquí hay otra pregunta, pero que yo no sé si con el bonus track, ¿cuándo estará disponible chat potenciado por IA en chat en GA4? Bueno, pues es una noticia tan reciente que de momento no hay respuesta. Mm, Sí que está en una beta muy preliminar, es decir, la han lanzado y muy poquitos pueden acceder, con lo cual pues todavía yo creo que va a quedar, que va a faltar muchísimo tiempo hasta que podamos empezar a trastear con ella, porque al final cuando Google empieza a desplegar algo, lo hace de forma muy progresiva. Primero suele darnos acceso a los partners, por ejemplo, para que testeemos, probemos y hagamos nuestros análisis y sobre todo para que detectemos fallos y hagamos propuestas de mejora. Luego lo va desplegando a los usuarios de la parte ya de 360 y luego ya llega al resto de usuarios. Así que yo creo que por lo menos unos mesecillos no nos quita nadie. Y la última pregunta, Lasne, es bastante sencilla. Gracias por la sesión. Ah, pues encantada, gracias a vosotros. Que gracias. Gracias a todos los que habéis estado aquí atentos todo este rato. A todos los que veáis el vídeo en diferido, gracias también. Y os dejamos en esta última slide, pues bueno, pues nuestro email para escribirnos. Si tenéis cualquier duda, visitáis nuestra web. Y nada, yo creo que en agosto no hacemos ningún webinar. Así que los que seáis asiduos a estos webinars relacionados con los datos para marketing digital, en septiembre volveremos con alguna cosita bastante curiosa. Muy bien, pues nada, si no nos vemos, pasad un feliz verano. Gracias a Lasne, chao.